A mí desde chico me gustaba dibujar, mucho, desde muy chico. Y además en mi casa había mucho material gráfico, había libros de arte, había libros de historieta. Las primeras cosas que yo leía eran Asterix y Obelix, Tintín, libros de Rius. Y además llegaban los periódicos a mi casa siempre. Por otro lado, también la política era algo que me llamaba la atención, porque pues, la mía siempre fue una familia politizada, porque por parte de madre soy descendiente de refugiados españoles, republicanos. Entonces, pues yo tuve una formación de izquierda. Entonces, pues es como natural que acabé eso, ¿no? Acabé en eso porque me gustaba dibujar, me interesaba la política, me interesaba expresar mi opinión desde la izquierda. Y tuve toda esa alimentación desde chico de todas estas referencias de caricatura, de historieta, etcétera. Entonces, pues, era como inevitable que acabara haciendo eso. Bueno, cuando yo salí de la prepa, ya sabes, siempre la exigencia social y hasta familiar de que te dediques a algo serio. Entonces, pues yo no sé de dónde, porque aún no consigo explicármelo, saqué la idea de que pues, podía ser abogado, ¿no? Es que tenía un tío abogado que era muy brillante, así, entonces todo el mundo hablaba de él, entonces, pues voy a hacer, pero no, o sea, realmente no. De hecho, me fui a inscribir a la Facultad de Derecho a la UNAM y todo. El día que llegué ahí, el día que llegué a inscribirme dije, yo de aquí no soy, y me di la media vuelta y me fui. Y ya me dediqué a dibujar. Ya después entré a la Esmeralda a estudiar pintura, grabado, escultura. Hice la carrera de grabado en la Esmeralda. Y al mismo tiempo empecé a trabajar. De hecho, antes de entrar a la Esmeralda empecé a publicar. Empecé a publicar en El Día. Sucede que en esa época, estamos hablando a principios de los 80s, era amigo desde la infancia de Rocha. Coincidíamos desde niños en que a los dos nos gustaba dibujar. Él no perdió el tiempo como yo, con que sí iba a estudiar Derecho, no sé qué. O sea, él desde muy joven decidió dedicarse a esto. Creo que desde los 16 años empezó a publicar en La Garrapata. Y luego entró al 1+1, al más o menos, empezó a publicar historietas ahí. Pero también antes había ido al Día, no sé cómo se le ocurrió, la verdad, no recuerdo. Él fue al Día un día, pidió trabajo y se lo dieron. Después lo dejó. Y fue cuando me dijo, deberías de ir al Día, sí, y lleva... Porque yo ya había llenado una libreta de monitos. Y dijo, llévate tu libreta y vas a ver a fulano. Él ya los conocía, ¿no? Ve a ver a fulano y tal, y diles que pues, te recomendé yo, que yo te dije que fueras a ver. Y eso hice. Le dije, oye, pues es que yo soy amigo de Gonzalo. Y, sí, Rochita, ¿y tú qué traes? Pues yo hago unos monos horrorosos, ¿no? Pero el Día no tenía dinero y no podían darse el lujo de contratar a un buen caricaturista, ¿no? Entonces yo, pasaron un par de semanas y me llamaron, me dijeron, ya vente, ¿no? Pues un buen día, yo tenía apenas un mes de haber cumplido 18 años. Me llamaron y pues fui. Y me dijeron, pues vas a hacer caricatura para la sección internacional. Y entonces no me había caído el 20 de que... Porque yo hacía mis dibujitos cuando se me daba la gana, pero ahí ya era ir diario, 6 días a la semana. Y entregar el trabajo a una hora límite y con un tema que ellos me daban, ¿no? Era la época en que era presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, estaba el Papa Juan Pablo II, la Thatcher en Inglaterra, Pinochet en
en Chile, y toda América Latina plagada de dictaduras militares. Entonces había muchísimos temas. Y yo por ahí me iba, pero a la primera semana acabé agotado. O sea, dije, ¿en qué me metí? Pero bueno, pues aguanté y le seguí y agarré el ritmo. Y estuve 1 año y medio en el día hasta que se abrió la oportunidad de irme a la jornada. Y así fue como empecé. Después de un tiempo pude entrar a la jornada, que pues, era realmente mi mayor aspiración en la vida, y la cumplí siendo muy joven. Entonces entré a la jornada y la jornada pues para mí era el medio ideal, ¿no? Es decir, es el periódico de izquierda exactamente con las ideas que yo tengo, con los colegas caricaturistas que siempre admiré. A ellos los empecé admirando y de repente pues ya eran mis colegas, mis compañeros y mis maestros también. De todos ellos aprendí, de Magú, del Fisgón, del mismo Gonzalo, de Ahumada, Ulises, que era un colega que trabajó un tiempo en la jornada, luego se fue a vivir a España. De todos aprendí y pues ahí sigo en la jornada hasta la fecha. Carlos Salinas era secretario de Programación y Presupuesto, pues él ya tenía su proyecto político muy bien armado. Y uno de sus manos derechas para cooptar gente era Manuel Camacho, que a la sazón era el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Y él era el que contactaba gente. Entonces, Camacho nos buscó a los caricaturistas de la jornada para platicar, en nombre de Salinas, ¿no? Y muy cordial. Nosotros sabíamos que estaban queriendo cooptarnos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues, no queríamos tampoco bronca y por eso íbamos, pero tampoco queríamos ser cooptados. Después viene la elección y el fraude. Y bueno, nosotros pues nos dedicamos a atacar el fraude y a cuestionar la elección pues con caricaturas bastante fuertes durante un buen rato. Y entonces, pues ya cuando usurpa la presidencia de Salinas, pone a Camacho como regente de la Ciudad de México, y el tipo nos vuelve a buscar. Y ya era así realmente muy abierto, querernos convencer de que el proyecto político de Salinas era muy bueno, muy positivo para el país, que nos convenía sumarnos. Yo recuerdo que de hecho llegó a decirnos que, bueno, está bien, sigan siendo críticos, pero pueden hacer una caricatura crítica un día, pero al otro día compensan con una a favor. Y nosotros le decíamos, a ver, señor, ustedes tienen todos los medios y tienen caricaturistas que están a favor de ustedes y tienen los medios del Estado y la gran mayoría de los medios de comunicación privados están, o sea, déjenos en paz, o sea, respeten las pocas voces críticas. ¿Cuál es el problema? O sea, no, pero es que ustedes... Y como le decíamos que no, un día se desesperó, se molestó y nos dijo, bueno, pues ustedes se juegan la vida. Así, directo y al chile, eso nos dijo. Entonces, bueno, pues... Creo que ese fue el último cafecito con el señor. No pasó mayores, o sea, ahora sí que fue perro que ladra no muerde, ¿no? Digamos en los 80s, me gustaba muchísimo el trabajo de Naranjo y Helio Flores, que son los dos grandes caricaturistas contemporáneos de México.
que publicaban en el Universal. Elio Flores todavía publica ahí. Naranjo ya falleció, pero hasta que murió siguió publicando ahí y en proceso. Y a mí el trabajo de Elio Flores y de Naranjo especialmente me gustaba mucho, porque los dos eran, o son, bueno, o es Elio Flores aún, grandes artistas gráficos con una capacidad de síntesis gráfica impresionante, con una posición política y una claridad de tino político en su análisis súper precisa y con un humor muy peculiar, ¿no? Un humor muy mordaz, ¿no? Esa capacidad a mí me encantaba, o sea, es lo que me sedujo. También me gustaba en el 1+1 el humor desbordante de Magoo y el humor del Fisgón, que yo creo que es uno de los caricaturistas que tiene el humor más punzante y agudo que ha habido en México. El humor del Fisgón es brutal. Así es de una precisión absoluta y es muy, muy, muy punzante. Y eso es lo que me atrajo. Lo que pasa es que me di cuenta que no es fácil. En esa época el Fisgón daba un taller de caricatura y me invitó, yo me fui a inscribir con él, entonces él fue mi maestro directo. Él es un gran conocedor de la caricatura, no solamente es un gran caricaturista, sino además es un estudioso de la caricatura. Entonces y tiene vocación de maestro, entonces él realmente era muy bueno en su taller, porque nadie te enseña, no hay una escuela de caricatura. Entonces el taller del Fisgón fue fundamental para entender la caricatura, para conocer la historia de la caricatura en México, en el mundo, para entender el humor. El Fisgón hizo libros fundamentales sobre el neoliberalismo, por ejemplo. Pero el Fisgón además nunca abandonó el cartón político en el periódico, ¿no? Entonces él puede usar ambos géneros porque los maneja muy bien, ¿no? Entonces él escoge uno u otro. El Fisgón también se ha dedicado a hacer libros de historia de la propia caricatura, libros excelentes, porque el hombre se dedica años a documentarse, a investigar, entonces saca libros que nadie había hecho, porque la caricatura, como no es un oficio serio, pues nadie la estudia seriamente. Entonces tenía que ser un caricaturista el que la estudiara. El único que ha hecho estudios serios y recopilaciones de caricatura y darle un contexto ideológico y político e histórico a la caricatura mexicana desde el siglo XIX es el Fisgón. Ha hecho ya varios libros de eso, desde el siglo XIX y principios del siglo XX, que son fundamentales para cualquiera que quiera entender la caricatura en México. Otro personaje que tuve el honor de conocer fue Rius. Rius era así más por el estilo de la historieta, pero Rius era un genio total. Él viene del Partido Comunista y tiene una posición de izquierda absolutamente clara y directa, y él sí se lanza a la crítica del sistema y de los personajes políticos de frente. Claro, eso no fue fácil, le costó primero perder el trabajo en cuanta publicación había en México, y le costó, a él sí, en el 69, que lo secuestraron agentes de la Dirección Federal de Seguridad, lo entregaron a militares que le hicieron un simulacro de fusilamiento. Bueno, aún así esa experiencia es para que cualquiera realmente se echara para atrás, pero Rius no. Sí. O sea, Rius era pluritalentoso.
Ríos era un hombre con una capacidad de narrar espectacular. Nadie platica como él platicaba en sus libros, en sus revistas. Nadie tenía esa facilidad de comunicar como él. Ríos nos educó a generaciones y generaciones de mexicanos. Además, ya uno de los últimos talentos que descubrí de Ríos, no me había dado cuenta, es que era un gran diseñador gráfico. Ríos diseñaba sus páginas con una agilidad espectacular. Espectacular, era un diseñador gráfico nato. Entonces, el hombre era un genio, ¿no? Ríos decidió dedicarse a enseñar. Se dio cuenta que el pueblo mexicano era muy inculto, muy desinformado, muy ignorante, y él quiso subsanar eso. Y en muy buena medida lo hizo, ¿no? Se dedicó a politizarnos, a enseñarnos, no solo de política o de ideología, sino hasta de vegetarianismo, de alimentación. Hasta hizo un libro de cómo jugar dominó, ¿no? Entonces él decidió usar la caricatura para eso, para enseñar. Con el tema del humor, con mi colega Cintia Bolio, que creo que es la única mujer que hace caricatura política desde el feminismo, es que no solamente el caricaturista se tiene que salir de la formalidad, y eso ya es complicado, o sea, es como una ruptura social, es como una confrontación. Pero si eres mujer es peor, porque a las mujeres esa carga se les impone doble o triple. Una mujer que hace chistes, y políticos, y feministas, habrá quien la vea muy, muy, muy mal. Por eso no ha habido muchas mujeres caricaturistas en México, porque ese peso las bloquea mucho. Pero entonces, el caso de Cintia Bolio es espectacular, porque ella desafió todo eso, ¿no? Y decidió dedicarse a eso. Entonces, para una mujer es aún mucho más complicado asumir un oficio de humor y de irreverencia. Si ya para un hombre se ve mal usar el humor y ser irreverente, para una mujer en el esquema social machista que vivimos, oh, por Dios, es terrible, ¿no? Fue Ríos el que realmente regresó a la caricatura combativa del siglo XIX. Y ya a la sombra de él, bueno, no a la sombra, sino caminando la vereda que él abrió, pues ya llegaron una nueva generación de caricaturistas connotadamente Naranjo y L. Flores, ¿no? Que son artistas gráficos que volcaron su talento y su posición crítica para hacer caricatura de muy alto nivel político y gráfico. Además, a esa generación le tocó el 68, eso los marcó y eso definió su posición política. Y entonces esa apertura incluso llegó hasta los medios, o sea, ya la caricatura crítica a partir de entonces regresó a la prensa nacional. Si bien el tema de la historieta siempre me gustó, por alguna razón el cartón político me pareció siempre muy atractivo, porque por la síntesis que hace. En una sola imagen se sintetiza todo un editorial, pues, ¿no? Lo que entendí es que un caricaturista tiene que tener esa capacidad aguda de observación para detectar esos brincos de realidad. Y sucede que el discurso político y la realidad política está plagado de esos huecos, ¿no? Donde la realidad choca con el discurso.
Y entonces es ahí donde nace la caricatura, del choque del absurdo. Se genera una situación absurda y entonces lo que haces es exagerar ese absurdo y hacerlo visible. Pero al final un chiste se te ocurre, o sea, tienes que pensar en el tema, tienes que concentrarte en el tema y de pronto la mente te brinca el chiste. No lo controlas. Puedes tardarte 2 segundos o 2 horas en que se te ocurra. O puede pasar que ni se te ocurra. Pero el humor es algo que está fuera de control. Esa es la parte más complicada, pero es la parte más bonita de la caricatura. De hecho, cada persona tiene un sentido del humor muy personal. Son como las huellas digitales. Cada persona tiene un sentido del humor muy personal. Y especialmente en los caricaturistas se nota, porque cada caricaturista tiene su propio sentido del humor, que yo creo que refleja mucho la personalidad también. Por eso el trabajo de los caricaturistas es interesante, porque un caricaturista es un oficio que va a contracorriente de todo lo formal. No hay ningún oficio en el mundo, excepto el de estandopero, cómico y caricaturista, que utilice el humor. Todos los demás oficios son serios. Si tú eres abogado, tienes que ser súper serio. O doctor, tienes que ser serio. O lo que sea, tienes que ser una persona seria, porque si no, pues no le van a dar un trabajo a un ingeniero que haga chistes, porque van a pensar que construye puentes haciendo chistes y se le van a caer. ¿Me explico? Entonces, el oficio de caricaturista requiere eso, liberar el sentido del humor a contracorriente de del sentido de formalidad que se nos inculca. Gracias a usar el humor, el caricaturista puede decir muchas cosas. Sin embargo, también es el talón de Aquiles, porque así se descalifica a los caricaturistas. Ah, es un chiste. No, quien quiera descalificar a un caricaturista, lo primero que usa pues es un chiste, o sea, eso no hay que tomarlo en serio. Sin embargo, quien aprecia el trabajo de un buen caricaturista se da cuenta que es a través del humor donde se está diciendo algo que sí es serio, aunque venga en forma de chiste. La política mexicana siempre ha sido algo complejo, retorcido, rebuscado, difícil de descifrar. Yo lo que me di cuenta es que los caricaturistas que yo admiraba eran buenos para descifrarla. Y a través de ellos yo entendía. Y entonces yo quería hacer lo mismo. Cuando pues, yo ya empecé a publicar y tal, y luego acudíamos a dar pláticas a universidades o algo así, antes de la existencia de las redes sociales y todo eso, con gente joven, me di cuenta que nuestro trabajo también hacía eso, porque mucha gente nos lo decía, que gracias a nuestro trabajo entendían cosas que les costaba trabajo entender, porque la política mexicana es muy rebuscada, muy engañosa, muy compleja, y a través de nuestro trabajo entendían muchas cosas. Entonces, para mí eso es una de las importancias fundamentales de la caricatura. Y cuando yo llego a oír a alguien que dice eso, que nuestro trabajo le ayuda a eso, pues me doy por muy bien servido. Aquí hay un problema, que es que la prensa escrita, que es el medio natural de la caricatura, está en crisis. Está en crisis básicamente desde el surgimiento del Internet, ¿no? O sea, los medios impresos están en extinción, esa es la verdad. Y entonces, la mayoría hay muchos periódicos y revistas que han cerrado en el mundo, no nada más en México. Entonces ya es muy difícil para un caricaturista joven encontrar trabajo en un medio impreso.
Ahora lo que prevalecen son pues, el Internet, las redes, etcétera. Es una revolución total. Quienes ahora quieran dedicarse a esto tienen que contemplar que de aquí a poco los medios impresos realmente van a desaparecer del todo. Entonces, el trabajo de los caricaturistas tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, de hecho, ¿no? Y la caricatura política ahí no pega mucho. En ese sentido, sí, yo siento que la caricatura política podría estar en extinción. El canal del Congreso presentó